ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti a extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder recibir sus palabras con mansedumbre, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obra porque es necesario, porque esto aumentará nuestra fe y nos llevará a la estatura del varón perfecto. Antes de comenzar, quiero saludar con mucho cariño a dos personas que siempre han estado muy atentos de Lámpara a tus pies, el pastor Héctor Pimienta y el pastor Jorge Brujés, a quien les extiendo un gran abrazo y de parte de Dios pedirles que les continúe bendiciendo en todo lo que están emprendiendo como grandes pastores del reino. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Por favor, me acompañan al primer libro de Crónicas, capítulo 22, verso 2 en adelante. Vamos a tomar una gran porción de la lectura para profundizar en un tema que sé que será de gran bendición. Dice, después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que habían en la tierra de Israel. Y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavación de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Acuérdese de esto. Para Dios siempre se hacen las cosas con excelencia. Luego dice, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Podemos en este primer escenario ver la bonita intención de David de honrar al Padre, construyendo un lugar de adoración, un lugar de renombre para glorificar su nombre, que es digno. Aunque el mismo Salomón, cuando construyó este templo, dijo que aún las paredes no eran suficientes y las grandes edificaciones, pero aún esta era una alianza que el pueblo hacía con el Padre Dios, donde ellos proclamaban la paternidad, la propiedad de nuestro Padre Dios hacia ellos. Pero continuemos leyendo porque aquí vamos a aprender algo hermoso. Verso 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo. Y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que como siempre anunciamos, es digna de ser escuchada. Un detalle importante que notamos en toda esta lectura es que David está dando instrucciones a su pequeño, a su joven hijo, sobre ciertos asuntos que ya el Padre Dios había determinado. Aquí nos dice que cuando Dios le habló a David, aún él no había nacido, pero ya estaba el propósito. Ahora podemos analizar también esto profundamente, y es que tanto David como Salomón estaban siendo una figura de Cristo, porque cuando habla aquí, edificará casa a mi nombre y me será por hijo, y yo le seré por padre, afirmará el trono de su reino sobre Israel para siempre. Estaba haciendo alusión a el reino que establecería nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista anunció, alégrense, porque el reino de Dios se ha acercado.
a través, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso cómo Dios proyecta en ese escenario profético los tiempos que aún no han llegado, pero que ya en lo profético ha sido designado. Y aún estas personas estaban a través de los tiempos representando ese gobierno, ese reinado de nuestro Señor Jesucristo. Pero el detalle en sí que quiero compartir el día de hoy se centra específicamente en el verso 7. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve edificar templo al nombre de Jehová. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces en nuestro corazón tenemos el deseo de hacer muchas cosas, aunque tienen buena intención, y aunque lo hacemos para Dios, falta siempre un condicionante muy importante, y es que sea la voluntad de Dios. Y en esto he estado meditando durante mucho tiempo. ¿Cuántos sueños no tuvo mi papá en vida en querer realizar, en querer a lo mejor trabajar para el reino? Pero en el tiempo, sabemos, como dice el mismo Salomón, que hay establecido un lugar, un momento específico para cada cosa. Así como se nació, también hay un tiempo para morir. Y a lo mejor algunas cosas que podríamos pensar que quedaron pendientes en su vida, ya estaba en el corazón del Señor que lo siguiera su descendencia, en este caso yo como su hijo, y los que siguen descendiendo de nosotros. Pero Dios, en su plan de eternidad, en su plan profético, ya ha designado cada cosa. Entonces esto nos lleva a una reflexión. A veces nos quedamos tristes, nos quedamos un poco desmotivados, porque hay muchas cosas que queríamos hacer y no se hicieron, y es necesario que entendamos que hicimos hasta donde la voluntad de Dios nos permitió. No significa que no seamos diligentes, por supuesto que sí. Aquí David hizo toda la diligencia para poder hacer el templo a Dios, pero el Padre le habló y le dijo que hasta allí su trabajo, su misión había acabado. Mire que ni siquiera en ese entonces había nacido Salomón. Y ya Dios tenía planificado en su soberanía, en su plan hermoso con la tierra, lo que iba a suceder luego con la vida de Salomón. Aunque pasaron tantas cosas, nos cuesta pensar por qué fue Salomón y no otro de sus hijos, pero ese es un tema aparte. Entonces, como una gran reflexión, no podemos frustrarnos por aquellas cosas que no se dieron durante todo este año, que a lo mejor planificamos al comenzar, pero por más que hicimos, intentamos, no se lograron. Hicimos nuestra parte, pero ahora Dios hace la parte de Él, y es en su soberanía designar el tiempo, las personas y los propósitos específicos en cada ser. Ahora, como propósito informativo, quiero que sepa que este anhelo que había en el corazón de David era un anhelo lógico según el orden que ya Dios había proclamado proféticamente, y que a lo mejor él pensó que era él quien lo iba a cumplir. Acordémonos que cuando el Señor va a introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, Moisés, ánimo de recordación, ánimo de recordar todo lo que ya estaba planificado por el Padre, escribe este libro de Deuteronomio. Vamos al capítulo 6, verso 10. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Saltemos al capítulo 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, lámpara, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habite. Para el rey David era muy importante estar conectado con estas ordenanzas del Padre, con la línea profética. Ellos entraron en la tierra prometida, pero había que conquistarla. Entró Josué con aquellos hombres valientes y avanzaron cierta cantidad hasta donde Dios les permitió. Pero en la época de David, Dios permitió que este pueblo de Israel culminara esa gran labor de guerra. Fue la época dorada de Israel, donde había muchas riquezas. Dice la palabra que aún la plata ya no valía nada. Había mucho oro, muchas posesiones, por muchas conquistas que David había hecho. Pero por esta causa,
Dios le dijo que había derramado mucha sangre. Él tenía el propósito de llevar a cabo aquellas palabras que había dejado como recordación. No vaya a ser que ahora se dediquen a construir sus casas y se olviden de construir la mía, donde mi nombre va a ser adorado, donde yo voy a ser proclamado como el Dios de toda la tierra, porque ustedes son mi pueblo escogido. Pero por más intención que tenía David de cumplir a cabalidad este mandato, no estaba en la conducta apropiada. Y ahí quiero reforzar un poco el énfasis del tema. A veces muchos de nosotros, por circunstancias de la vida, no estamos capacitados para cumplir ciertas demandas o para cumplir ciertos anhelos que hay en nuestro corazón con relación al reino. Para eso el Señor dice la palabra que tiene utensilios, haciendo relevancia a la casa, que tenemos un utensilio dedicado para cada cosa. En este caso ya Dios había escogido otro utensilio para que le edificara su casa, y por eso lo llenó de tanta sabiduría y de tanto conocimiento, y contó con el favor de que su padre le dejó todas las cosas preparadas. Dios no hace nada inconcluso. Antes del Señor promover una misión a otro, primero deja todo preparado, porque nuestro Dios es un Dios de orden, de excelencia. Por eso mencionamos al principio que cuando nosotros le vamos a entregar algo, tengamos este mismo sentir de David: hacer las cosas con excelencia, magnífica, con amor, pero siempre entendiendo que la voluntad de Dios es primero. Así que no te aflijas si a lo mejor algunas cosas que planificaste para este año en tu vida o ministerialmente no se realizaron, porque hasta donde se dio fue la voluntad de Dios. Te bendigo enormemente, y esto fue Lámpara a tus pies.